todos, yo soy el doctor Manuel Cano y le estoy dando la bienvenida a esta transmisión. Muy buenas noches a todas y a todos los que se van incorporando. ¿Qué sucede cuando en medio de una pandemia ocurre una guerra? ¿Qué relación existe entre las enfermedades infecciosas y las guerras? Usted en la noche de hoy va a estar conociendo toda una serie de informaciones, toda una serie de reportes que yo voy a compartir contigo y que necesito que lo compartas. Mire, se le ha dicho que ya la pandemia se va acabando, que ya en Europa todo va a normalizarse y no es así. En transmisiones anteriores yo venía compartiendo con usted, le venía diciendo que la situación se iba a complicar. De hecho, recuerdo que les comenté que para fin de febrero iba a ocurrir un incidente y para abril una anomalía. Bueno, pues hay que entender en primer lugar cuál es el contexto que se está viviendo ahora mismo en Europa. Estamos viendo cómo algunos países están disminuyendo los contagios. ¿Por qué? Porque la ola de Omicron va pasando, obvio, todo lo que sube tiene que bajar, pero también estamos viendo como en otros países, como por ejemplo en Dinamarca, ha habido un aumento brutal en la cantidad de muertes, en la cantidad de contagios. Pero Ucrania, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Y qué consecuencias podría tener para el mundo entero este conflicto bélico que está pasando ahora mismo en Ucrania? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que ahora mismo miles y miles y cientos de miles de personas están huyendo de Ucrania. Sí, como lo está oyendo. En su mayoría son personas no vacunadas, porque lamentablemente Ucrania tiene un porcentaje de vacunación muy bajo. ¿Pero qué está pasando? Bueno, para entender cuáles son las consecuencias de una guerra en Ucrania a nivel pandémico, hay que entender qué va a pasar después de la guerra, pero también hay que entender qué está pasando desde antes que estallara el conflicto, así como también en el momento, antes, durante y después. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos fundamentales y que yo los tengo resumidos. En primer lugar, los controles epidemiológicos. En segundo lugar, los planes de vacunación. Y en tercer lugar, las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como en Ucrania hay una guerra, todo esto pasa a un segundo plano. Sí, porque los ucranianos están más preocupados porque se les venga arriba un bombazo a que los mate el virus. ¿Usted me entiende? Cuando hay guerra, todo queda a un segundo plano. Es obvio, es entendible. Pero hay un problema. El virus no cree en guerra. El virus no cree en que si tú estás en un conflicto, no. El virus se sigue multiplicando. El virus sigue mutando. El virus sigue contagiando y va a empeorar. Ahora, estamos viendo cómo desde antes del conflicto Ucrania vivía un periodo pandémico muy tenso. Estaban siendo castigados por una onda de Omicron muy potente. Experimentaron cifras récord de contagios, pero eso es antes de la guerra. Después de la guerra o durante la guerra, ¿qué va a pasar? Bueno, lamentablemente, señores, mire, refugiados, sí, como lo está oyendo, cientos de miles de refugiados. A eso súmele el hacinamiento y la insalubridad que va a ocurrir en los campos de refugiados, porque todas esas personas que están huyendo y que huirán de la guerra en Ucrania se van a ir para Polonia, para Rumania, para Moldavia. Usted lo sabe, ¿verdad? Para todos los países fronterizos con Ucrania. Y lamentablemente todas estas personas, ¿a dónde van a ir? A campos de refugiados. ¿Y qué ocurre en los campos de refugiados de guerra? Hay hacinamiento, hay insalubridad. Y eso deja una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en Ucrania? Bueno, señores, los controles epidemiológicos van a fallar. Mire, si usted tiene una situación pandémica y ahora una guerra, ¿usted cree que el gobierno va a tener tiempo de estar haciendo test para probar quién está positivo, quién está infectado, quién no? Claro que no, porque están más preocupados porque no les caiga una bomba del cielo. Pero también a eso súmele que no sabemos
exactamente qué va a ocurrir a nivel epidemiológico en Ucrania. ¿Por qué? Porque el gobierno lamentablemente, no va a poder hacerle seguimiento epidemiológico. Y como no vamos a tener acceso a estadísticas, pues es como si estuviéramos en una pandemia a ciegas. Eso es lo que va a pasar inminente en Ucrania. Una pandemia a ciegas. ¿Por qué? Porque como están en guerra, no pueden estar en dos frentes a la vez. O nos ocupamos de la guerra o nos ocupamos de la pandemia. Pero las dos cosas a la vez no se puede. Es imposible. Ningún sistema está, vamos a decir, preparado para aguantar un desafío logístico de esa magnitud. Y eso va a tener implicaciones. Porque sumado a ese escenario pandémico a ciegas, debido al subregistro, debido a la falta de estadística, súmele el colapso sanitario. Sí, porque al aumentar los contagios, que van a aumentar, más adelante te voy a explicar por qué, a eso súmele que las infraestructuras críticas del sistema sanitario ucraniano van a colapsar. Si no es porque les cae una bomba en los hospitales o por aumento en la cantidad de heridos, de personas con quemaduras, toda una serie de cosas que se van a empezar a ver. Va a ocurrir colapso sanitario. Y ese colapso sanitario va a ser híbrido, porque va a ser por una componente de heridas sanitario. Y ese colapso sanitario va a ser híbrido, porque va a ser por una componente de heridas, heridos de guerra, todo lo que tiene que ver con las personas que son heridas durante un conflicto bélico, pero a eso súmele todos los pacientes que se enferman por COVID-19, las personas que tienen que ser hospitalizadas, todo el humo, todos los gases tóxicos que están ahora en las ciudades ucranianas. Eso incluso complica el pronóstico y la evolución de las personas infectadas por coronavirus. Y también, importante y no podemos olvidar, el plan de vacunación. Mire, yo lo tengo aquí anotado, ahora mismo en Ucrania solamente el 35% de la población total está completamente vacunada. Mire qué bajito, 35% nada más completamente vacunado y solamente el 2% reforzado. O sea, el pueblo ucraniano está literalmente desprotegido frente al virus. Y si a eso usted le suma que debido a la guerra el plan de vacunación se va a interrumpir, sí, porque, familia, póngase a pensar por un segundo. ¿Usted se cree que en un escenario bélico la gente va a poder ir a las casas a vacunar? No se puede. Cuando usted está en guerra no funciona la campaña de vacunación. Las infraestructuras críticas empiezan a colapsar, empiezan a fallar. Fallan los sistemas de emergencia, fallan los bomberos, falla la policía, fallan los hospitales. Todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica empieza a fallar. Y entonces, fíjese cómo se nos va acumulando vigilancia epidemiológica y control epidemiológico fuera de línea. Falló. Plan de vacunación se fue por los aires. Falló. A eso súmele la duración que va a tener el conflicto bélico. Y aquí voy a detenerme, aquí voy a hacer una explicación más profunda, porque usted se acuerda que al principio de la transmisión yo dije, ¿qué relación tiene la guerra con las enfermedades infecciosas? Sí, porque para hacer las predicciones que hoy voy a emitir, usted tiene que entender primero cómo funciona toda esta dinámica. Mire, es bien sabido, eso es algo que nosotros los médicos lo sabemos cuando hacemos los estudios frente a catástrofes. Es bien sabido que una guerra va a tener implicaciones epidemiológicas en dependencia de la duración del conflicto bélico. Por ejemplo, hay dos casos posibles. Si el conflicto armado es corto, es decir, si es una guerra relámpago, si es un incidente bélico de proporciones no muy grandes, pues entonces ocurre lo siguiente: se complica la situación epidemiológica, aumentan los contagios, luego aumentan las muertes y finalmente baja. O sea, es una situación transitoria que no tiene implicaciones a posteriori. Pero si el conflicto bélico es de mayor duración, que es lo probable que va a ocurrir en Ucrania, y se lo digo desde ahora, la situación en Ucrania se está complicando. Ya estamos viendo algunos signos, señales de la OTAN que se va a involucrar. Estamos viendo un aumento en la radioactividad en Chernóbil. Sí, porque si no lo sabía, las tropas rusas tomaron el control del reactor de la zona de exclusión de Chernóbil y acto continuo
hubo un aumento en la radioactividad. Hay algo que se está haciendo en Chernóbil y no se ha dicho, pero que está pasando. Entonces, con todas esas señales, tenemos ya elementos suficientes para estar seguros que el conflicto armado en Ucrania va a ser de larga duración. Y aquí la cosa se complica porque cuando usted tiene un conflicto armado de larga duración, los efectos negativos son persistentes. Sí, así como lo oye. Efectos negativos. ¿Qué tipo de efectos negativos? Bueno, que lo que inicialmente era un brote masivo, no solamente de COVID-19, sino también de otras enfermedades infecciosas. Sí, ya lo estoy diciendo, van a ocurrir otras enfermedades infecciosas. Eso que inicialmente era un brote se vuelve a una escala que abarca todo el país, toda Ucrania, pero lamentablemente impacta a escala continental, a escala planetaria. Estoy en condiciones de decirle que la situación pandémica en Ucrania va a complejizarse aún más y va a involucrar a toda Europa. Lo que pensábamos que era que ya la pandemia se estaba suavizando un poco, que estaba en pausa, esto se enreda cada vez más y usted va a entender ahora por qué. Yo tengo en mis manos toda una serie de cálculos, de predicciones estadísticas, toda una serie de informaciones que voy a compartir contigo porque se van a dar dos escenarios. Un escenario A, bastante complejo, y un escenario B, incluso aún más complejo. Paciencia porque lo voy a compartir contigo ahorita mismo en breve. Antes de decirte lo que va a pasar, es importante que usted tenga en cuenta 5 puntos fundamentales que van a definir el conflicto armado y la situación pandémica. O sea, es una sinergia entre la guerra y la pandemia. Y esos 5 puntos, que son las 5 líneas directrices que van a guiar este análisis, son los siguientes. Mire, efecto negativo de la guerra en los sistemas de salud. Eso no lo podemos dejar aparte. No, eso es importantísimo. Segundo, interrupción de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de los sistemas de respuesta ante la pandemia. Tercero, surgimiento de enfermedades infecciosas que son reemergentes, que se dan en el marco de un colapso sanitario, como son, por ejemplo, enfermedades de transmisión hídrica, por ejemplo, enfermedades diarreicas, otras enfermedades respiratorias que se dan en el seno del hacinamiento, en los campos de refugiados. ¿Entiende? Enfermedades que tienen que ver con intoxicaciones por metales pesados, por gases tóxicos, por productos químicos. Todo eso va a pasar. Cuarto punto, y no por cuarto menos importante, estas enfermedades infecciosas oportunistas se van a sumar a la ya de por sí crítica situación por el COVID-19. Y en quinto lugar, y ojalá no suceda, el surgimiento de una nueva variante, como lo está oyendo, una nueva variante de coronavirus que complicaría aún más la situación. Luego de haber declarado todos esos parámetros, luego de que ya usted tiene esos 5 puntos, esas 5 líneas guías en su análisis, ya estamos en condiciones de emitir lo que va a pasar. Mire, yo dije que iban a ocurrir 2 escenarios pandémicos en situación de guerra. Un escenario A, complejo, y un escenario B, más complejo aún. Ahora, el escenario A, yo lo tengo aquí resumido, por favor preste atención. Mire, el escenario A implica que se complica la situación epidemiológica. Complicada completamente, aumentan los contagios, aumentan las muertes, todo fuera de control. A eso súmele que la variante predominante en ese escenario A tendría que ser la variante Omicron o quizás otra subvariante. Sabemos que la variante Omicron es muy contagiosa, pero afortunadamente al no ser tan letal como Delta, pues se puede manejar un poco, aunque sigue siendo muy peligrosa porque al ser tan contagiosa puede saturar fácilmente los sistemas sanitarios. Ahora, ese escenario A, complejo epidemiológicamente hablando, conjuntamente con la variante Omicron que va a seguir ahí insidiosa, pues a eso súmele los refugiados. Los refugiados que van a huir de Ucrania, en su mayoría no están vacunados. ¿Por qué? Porque solamente el 35% de los ucranianos están vacunados. ¿Usted me entiende? 1/3 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso?
que de 10 ucranianos que abandonen el país, solamente 3, solamente 4 van a estar vacunados, el resto no va a estar vacunado. Y ya sabemos lo que les pasa a las personas que no están vacunadas cuando se enfrentan a Omicron, cuando se enfrentan a las nuevas variantes, cuando se hacinan en campos de refugiados. ¿Me entiendes? Es una situación bastante compleja. A eso súmele que esos refugiados van a expandir lamentablemente los grandes brotes que se van a dar en Ucrania. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bueno, mire, esto es una cuestión muy fuerte. Esto son muy malas noticias, señores. Muy malas noticias. Yo tengo el corazón literalmente arrugado. Estos días para mí han sido muy fuertes, porque lamentablemente uno se estresa, uno se angustia de ver tantas cosas, y más cuando tú tienes acceso a tanta información. Y le digo con todo el dolor en el alma que ahora mismo estoy sintiendo, que la situación se va a poner muy fea, muy fea. Son noticias muy fuertes, muy malas. Oiga, en Ucrania va a ocurrir un brote muy grande, un flare, esa es la palabra, un flare. Grandes brotes que lamentablemente los refugiados que van saliendo de Ucrania lo van a expandir. ¿Por qué? Porque no están vacunados la mayoría. ¿Y cómo va a ser? Bueno, este gran brote va a afectar no solamente a Ucrania, sino también a Rusia. Sí, a Rusia. Qué cosa más irónica, ¿eh? El agresor termina siendo, entonces, pagan justo por pecadores. El que agrede también se afecta, claro, porque como dice el dicho, karma is a bitch. El karma no entiende. El karma, oiga, aquí va a coger todo el mundo. Mire, Rusia también se va a ver afectada, porque todos los refugiados que van saliendo de Lugansk, de Donetsk, y que se van a Rusia, a las regiones fronterizas con Rusia, también van a esparcir los grandes brotes. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, sí, ya te lo dije, que el karma es fuerte, el karma no cree en nadie. Rumanía, lamentablemente Rumanía, con baja tasa de vacunación, va a recibir muchos refugiados de Ucrania, y eso va a complicar la situación también en Rumanía. Y en menor grado, y digo en menor grado porque esto todavía es pronto para cantar victoria, y en menor grado Eslovaquia y Polonia. Pero estoy viendo cómo en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Rumanía, Eslovaquia y Polonia, grandes brotes en el marco de una ola de refugiados muy grande, en el marco de un flare que va a alcanzar proporciones continentales. A eso súmele que algunos países receptores de refugiados, que pudiera ser Eslovaquia y Polonia, quizás logren contener ese brote. ¿Por qué? Porque ahorita mismo tienen una tasa de vacunación un poco más elevada que los otros países de los que les he hablado. Pero esto todavía, aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora, ese es el escenario A, el menos complejo, y aún así sigue siendo complejo. Escenario B. Dorothy, apriétate los cinturones porque Kansas is bye bye. Mire, esto es complejo. El escenario B no es tan halagüeño, no es tan positivo, tan optimista, porque un escenario B implica que se complica la situación epidemiológica. Eso sigue siendo el non plus ultra, eso está ahí, eso sigue. También se uniría una nueva variante, o sea, otra variante, diferente a Omicron. Y aquí se me están alumbrando los bombillos rojos. Aquí estoy viendo una variante, no sé por qué tengo la sensación, es como mi olfato de perro viejo me dice que esa variante pudiera ser la BA mutada, sí, la BA mutación H78Y, la BA.2, esa que está ocurriendo ahora mismo en Dinamarca, esa que tanto hemos hablado en transmisiones anteriores y que por esa mutación produce un daño celular mucho mayor, aumenta la tasa de infección, aumenta la contagiosidad, la transmisibilidad. Todo eso pudiera pasar. En un escenario B para Ucrania y para Europa, una nueva variante que en el mejor de los casos sería la BA.2 mutada, porque en otro caso pudiera ser la futura variante Pi o otras variantes. A eso súmele que esta nueva variante que va a surgir en ese escenario B, recuerda que estos son cálculos matemáticos, en ese posible escenario B, la variante que surgiría pudiera ser incluso, lo tengo anotado aquí, una variante que se dé en un
caldo de cultivo que estaría relacionado con la situación bélica. Usted se ha puesto a pensar que si en Ucrania no hay casi tanta gente vacunada, que si en Ucrania colapsa el sistema sanitario, que si en Ucrania están lanzando bombas, que si en Ucrania la situación se deteriora, pudiera surgir una nueva variante en Ucrania, el caldo de cultivo perfecto. Y eso me salta aquí a la mente porque una nueva variante en plena Ucrania, en plena guerra de Ucrania con Rusia invadiendo Ucrania, lanzando bombas y una nueva variante. Esto sería muy fuerte porque entonces aquí la cosa se complica. Los refugiados, que también siguen siendo personas, la mayoría no vacunadas, expanderían esa nueva variante. Ese gran brote marcado ya no por Omicron, ya no por la Omicron, no, una nueva variante, que en el mejor de los casos sería la BA.2 mutada H78Y. Es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos sería la variante Pi o la variante Sigma. Eso a nadie se le ha ocurrido. ¿No lo ha pensado usted? Y aquí entonces la cosa se vuelve cada vez más dantesca, porque en este escenario, ese gran brote que se originaría en Ucrania se expandiría a los países receptores de refugiados, que inicialmente serían Polonia, Eslovaquia, todos los países fronterizos, Rumania, Moldavia, y luego, en la medida que esa nueva variante que surgió en el seno de la guerra de Ucrania se expanda hacia los demás países europeos, tendría consecuencias continentales y, Dios no lo permita, planetarias. Esto, por supuesto, va a estar matizado porque aquí influyen otras variables. Ya aquí el cálculo trascendental se vuelve más complejo y ya dependería, por ejemplo, si usted quiere saber cuáles van a ser los países europeos más afectados por esta posible nueva variante, pues aquí habría que analizar los porcentajes de vacunación, de reforzamiento que tendría cada país en respecto a las campañas de vacunación. Estoy en condiciones de emitir que si ocurre ese escenario B y se produce una nueva variante y se expande a toda Europa, aquellos países con porcentajes de vacunación inferiores al 85% van a verse muy afectados y van a ver un repunte, un flare, un rebrote masivo que inicialmente surgió en Ucrania, luego se expandió por los Balcanes, por los países de Europa del Este, para pasar a toda la parte europea que tiene que ver con Alemania, España, Italia, Grecia, Francia, Austria, Bélgica, Suiza. ¿Me entiende? A eso súmele también que esta nueva variante que se pudiera dar en un escenario B sería una variante oportunista, así como lo está oyendo. Esa variante que ocurriría no sería una variante normal, no sería una variante convencional. ¿Por qué? Porque surgiría en el marco de un escenario bélico, donde ahora mismo los sistemas sanitarios estarían en crisis, donde ahora mismo no habría tanta gente vacunada, sobre todo en Ucrania. Entonces, mire los ingredientes ya. Todo muy coincidente, todo en una coincidencia, señores, yo diría tenebrosa, porque es que mira, tienes un país con poca población vacunada, con un sistema sanitario literalmente colapsado, en ruinas, con una guerra, con refugiados que se van de ahí huyendo de la destrucción y de la muerte. Señores, más claro ni el agua, es cuestión de tiempo. ¿Me está entendiendo? A eso súmele los efectos de la radiactividad, porque ya estamos viendo cómo en Chernóbil está aumentando la radioactividad. No sé, no me preguntes a mí porque yo no sé. Yo no sé qué están haciendo en Chernóbil, yo no sé qué está haciendo el ejército ruso, que ya tomó control de la zona de exclusión de Chernóbil, donde está el reactor nuclear. Algo están haciendo porque está aumentando la radioactividad. Y si usted no me cree, vaya ahora mismo a Google y busque aumenta la radioactividad en Chernóbil y lo va a ver, como muchas agencias están alertando de que está aumentando la radiación en Chernóbil. Hay que ver el efecto de la radioactividad en esta pandemia, porque usted sabe que la radiación tiene un efecto inmunosupresor. A medida que un cuerpo se expone a mayor cantidad de radioactividad, las defensas disminuyen. Sí, su sistema inmunológico se debilita porque la radiación es inmunosupresora. Y eso pudiera hacer incluso que la pandemia vuelva a aumentar. Eso podría hacer que surjan nuevas variantes. Recuerde que Omicron
se está analizando que Omicron posiblemente surgió en un paciente inmunodeprimido. Y yo me pregunto, un incidente nuclear en Chernóbil, en medio de esta guerra, el sarcófago de Chernóbil se resquebraja, se compromete la estructura y sale el polvo radioactivo y una nube radioactiva en Europa. ¿Usted se imagina esa radiación dañina en los cuerpos de millones de personas? Esas personas súbitamente estarían desprotegidas, estarían inmunosuprimidas por la radiación y eso tendría un efecto aditivo. Entonces, señores, cuando usted se pone a pensar, son cosas muy fuertes. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Los oscuros se tienen que estar dando un baño de rosas, porque es que esto es lo peor que nos podía pasar. Lo peor que nos podía pasar. Y viene a mi mente ahora Efesios 6, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y va a ser verdad que se está cumpliendo la palabra, porque, señores, gobernadores de las tinieblas de este siglo, eso es lo que estamos enfrentando. Y usted tiene que cuidarse, usted tiene que estar atento, alerta, porque se están viviendo momentos muy fuertes y la situación se está complicando cada vez más. Familia, yo sé que muchas personas pensarán que yo exagero, que este doctor mete miedo, alarmista, es un alarmista. Oye, ¿te parece poco todo lo que hemos visto? Todo lo que hemos visto, pandemia, guerra, señores, horrible. Y viene a mi mente ahora el siglo pasado, cuando la gripe española, qué casualidad, hubo una pandemia de gripe española y después una guerra mundial. Usted no se acuerda. Oye, se quiere repetir la historia, aparece de nuevo. Gripe española, la guerra mundial, ahora pandemia de coronavirus, guerra en Europa. Pero ven acá, ¿usted todavía piensa que yo soy alarmista? Tendrán ojos y no verán, tendrán oídos y no escucharán. Muy buenas noches, gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios me las bendiga, que Dios me los bendiga. Paso ahora con la transmisión de los miembros y como siempre les digo, es todo por hoy. Hasta mañana, señores.